Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio, este foro abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Le agradezco mucho que nos acompañe. Muy buenas noches. El día de hoy recibimos con enorme gusto a Ivonne Ortega, una mujer con una larga trayectoria política, legisladora, gobernadora de su estado. Y la pregunta es si todavía priista. Ivonne, bienvenida, ¿cómo estás? Sí, priista y dando la batalla hacia adentro. He manifestado cuando iban a hacer el Consejo Político, primero que fuera consulta abierta, no nos escucharon, y le dije, bueno, como decidan el método, de todas maneras me voy a inscribir, y lo voy a hacer apenas salga la convocatoria. Víctor Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, don Leo? Bienvenido, Víctor Hugo Michel. Bueno, bienvenida, Ivonne. Todavía priista, entonces. Sí, claro. Inscrita dentro del proceso, aunque todavía no está clarificado cómo va a ser ese proceso. El procedimiento ya va a ser por asamblea de delegados. Lo que no se ha emitido todavía es la convocatoria, que todavía tuvieran 30 días a partir de que sesionó el Consejo, y a partir de que esté la convocatoria, pues voy a revisar los requisitos. Deduzco que lleno todos los requisitos que vayan a poner, salvo que pongan que no fuera mujer. Bueno, pues ahí sí ya no pudiera registrarme. Pero ese no lo van a poner seguramente. Bueno, espero que no lo vayan a poner. No, bueno, es políticamente incorrecto. Fui presidenta municipal a los 25 años, diputada local a los 27, diputada federal a los 29, senadora de la República a los 33, gobernadora a los 34, terminé el gobierno a 39, fui secretaria general del PRI a los 40, terminé la secretaria de los 43, soy diputada federal actual, fui presidenta de la Comisión de Comunicaciones, pedí licencia a mi cargo para recorrer el país, ya le di 2 vueltas a todo el país, he tenido contacto con la militancia, con la ciudadanía. En consecuencia, creo que con el respaldo de la militancia puedo llenar el requisito para poder inscribirme. ¿Y cómo percibes? Porque conoces el PRI, creo que desde que naciste, y conoces sus métodos, sus formas, sus lenguajes, su retórica, su narrativa. Y ahí todo parece indicar que hay 4 formados, señalados por un senador, por cierto. Yucateco. Exactamente, paisano tuyo, que todo aparente señalar que son los buenos, diríamos en la retórica priista. Ni siquiera voy a utilizar el lenguaje de los tapados ni de estas cosas, sino son los buenos, o de ellos vendrá la selección. Ivonne no está en esos 4. Eso en la retórica priista tiene un significado. Depende de donde preguntes. Lo que hemos visto es que han habido entrevistas, encuestas, páginas y portadas de revistas, mediciones en donde ponen a estos 4, y yo lo he comentado en diferentes entrevistas. Primero tenían que preguntarle porque los 4 tienen cargo público. Uno, porque yo no he escuchado que ninguno de ellos haya manifestado su aspiración. La única que abiertamente ha manifestado su aspiración soy yo. Tenían que preguntarle, uno, si sí quieren ser candidatos, y si sí lo quieren ser, en el caso de los que son militantes del PRI, porque hay 2 que sí son militantes del PRI, bueno, pues será por el partido. En el caso de los que no son militantes, tendrían que manifestar si quieren ser por el PRI. Hay 3 que sí, ¿no? Narro, Osorio y Nuño son militantes. Pudiera ser. No. Hasta el último registro que tenía no estaba Nuño, pero pudiera ser que sí. O sea, y el que no es militante, pues tendría que manifestar si quiere ser candidato por el PRI. Si quiere ser candidato por el PRI, el estatuto lo permite, lo aprobamos nosotros en la Asamblea en Campeche el 8 y 9 de agosto. Y la tercera pregunta, que es la que me parece más importante, es si su aspiración personal en este momento es más importante que el compromiso que tienen con su cargo. Particularmente la Secretaría de Hacienda es la encargada de la reconstrucción de las afectaciones de los huracanes y los temblores de septiembre. Hay gente todavía en la calle, hay gente que todavía no ha logrado reconstruir su vivienda, no se han definido, bueno, las famosas tarjetas no se pudieron cobrar, ni el efectivo ni el material, y si su aspiración es más grande que su compromiso, renunciar al cargo y salir a recorrer el país y dejar de utilizar recursos públicos, que eso es lo que la gente le lastima. Por eso pido licencia a la Cámara de Diputados y me separo del cargo, porque la gente dice, vale la pena que haya quien aspire. Lo que no es válido es que el recurso que es de nosotros se utilice en una aspiración personal. Si contestan estas 3 y en las 3 dicen que sí, pues que salgan a recorrer París. Y lo que estamos pidiendo nosotros, yo no estoy diciendo hágame la candidata del PRI, estoy diciendo hagamos un proceso que permita la mayor rentabilidad electoral al partido, que la hemos perdido del 2012 al 2017, que ganamos la presidencia de la República en 2012 al 2017, llevamos 24 elecciones de sucesión de gobernador con el mismo mecanismo de decisión, asamblea de delegados, salvo Coahuila, que fue consulta abierta, y de lo que venimos perdiendo sistemáticamente, además de elecciones, porque llegamos con 20 estados
gobernados por el PRI y hoy tenemos 14, perdemos rentabilidad electoral. Hemos perdido 4.700.000 electores. Sí, o sea, 6 gubernaturas, pero 4.700.000 electores. Por eso hay que tener claridad y hablar con la verdad. Como tú dices, ¿cuál es el lenguaje del PRI? El actual ¿Dónde tienes que preguntar? Con la militancia. Si tú preguntas con la militancia, verás que hay una posibilidad verdadera de rentabilidad para la elección interna y para la constitucional. Usted nos acaba de dar ahorita su palmarés, su currículum, larga historia en el PRI. Estoy seguro que usted hasta lo lleva en el código genético, vaya. Tiene familiares, es decir, usted suda la camiseta. Pero ahora hemos visto cómo se han ido abriendo los candados, cómo se ha ido enfilando para precisamente darle una oportunidad a alguien que no es un militante. ¿Cómo lo siente usted? ¿Cómo percibe usted una militante? Que estoy seguro que si le pregunto cuáles son los estatutos, cuál es la ideología, cuáles son los documentos doctrinarios, me los va a poder decir de principio a fin. ¿Cómo percibe usted cuando empieza a verse perfilado, que se va abriendo la puerta hacia alguien que no solo no es militante, sino que colaboró con el partido contra el que ustedes han peleado históricamente, que es el Partido Acción Nacional? Bueno, primero vamos a poner el nombre, José Antonio Meade. Vamos a empezar desde el conocimiento que tenemos. Realmente la participación de los ciudadanos en las candidaturas sin militancia no se abre en la 22 Asamblea, en esta de agosto pasado. Se abre en la pasada, en la 21 Asamblea, en donde César Camacho y yo somos la presidencia del partido. ¿Qué es lo que hizo esta asamblea, la de Campeche? Lo que hizo es que cuando nosotros abrimos el espacio a los ciudadanos, le dimos más al ciudadano que al militante. El militante tendría que cumplir 10 años en el caso de la presidencia de la República y la gobernatura, 5 años de militancia, senados y diputados federales, 3 años de presidentes municipales y diputados locales, y el militante solo tendría que acreditar prestigio personal, como estaba el estatuto. El ciudadano. Tenía que acreditar prestigio personal. ¿Qué hicimos en la Asamblea 22, en la de Campeche? Le pusimos algunas condiciones, que tanto ciudadano como militante partieran del mismo punto. O sea, estoy a favor de que los ciudadanos participen, si lo que necesitamos es el mejor cuadro en la boleta. ¿Qué es lo que me molesta a mí y a muchos militantes? Nosotros aprobamos el 8 y el 9 de agosto que el candidato ciudadano pudiera registrarse y tendría que cumplir los términos del artículo 73 que dicen A, B, C, D, H. El H dice, al momento de manifestar tu aspiración a buscar ser candidato del partido, tendrá que afiliarse al partido para que entonces compita como militante, aunque se acabe de afiliar. Eso lo quitaron en el Consejo Político del viernes. O sea, apenas el 8 y el 9 determinó la Asamblea que si tú me estás pidiendo tu nombre, me estás pidiendo tu apellido, me estás pidiendo tu estructura, tu dinero y que tus militantes salgan a votar por mí y no quieres afiliarte, entonces eso lo que considera el militante es que es un insulto a su militancia. ¿Es un agravio al PRI? Es un agravio, claro. ¿Cómo voy a salir a tocar la puerta por alguien que ni siquiera se quiere afiliar al partido? Estamos revisando inclusive jurídicamente si el Consejo Político lo puede hacer, porque la Asamblea es el máximo órgano del partido. Y de no poder, vamos a presentar algún recurso ante el tribunal, de hacer el análisis y considerar que sí, pues bueno, lo dejaremos así, pero eso sí insulta a la militancia, ¿no? ¿Siente que hay como una especie de rechazo, al menos por una parte de la cúpula del partido, hacia esta idea de tener un candidato de hueso colorado priista? Y precisamente vemos este tipo de decisiones, vamos a llamarlas también cupulares, porque finalmente va contra lo que es la Asamblea, que es el máximo órgano de deliberación y decisión del partido. ¿Por qué habría esta especie de rechazo hacia lo que es priista? No lo entendemos, particularmente el abrir las candidaturas ciudadanas, porque estamos concentrados... ¿Pero por qué lo leemos como rechazo? Porque quitas la posibilidad de que sea un candidato afiliado al partido, es decir, que se presente como un candidato, como un militante del partido. Aunque ya no le pidas militancia. O sea, no tiene militancia. Tú manifiestas tu aspiración a ser candidato a X cargo. A ver, pero vamos a reflexionar en esto, porque estaremos de acuerdo en que la fuerza política hoy más desprestigiada es el PRI. ¿Estamos de acuerdo en eso? A lo mejor puede ser en la política... Me baso en las encuestas, sí, claro. No en mi percepción personal. El ni mucho PRI menos. Y todos los partidos. Bueno, en general la clase política y los partidos todos, me parece. El PRI a lo mejor sufre un mayor desgaste porque es la fuerza que está en el ejercicio del gobierno, etcétera, etcétera. Pero este es un punto que me parece que de cara a las elecciones del 2018 puede ser muy importante. Porque
sí, por eso hoy el lenguaje de todos es los ciudadanos, ¿no? Y a los señores de enfrente de la casa de ustedes dicen, a ver, si son Frente Ciudadano, pues que vengan ciudadanos, no nada más se pongan el nombre y sean los mismos de siempre. Es decir, para el electorado del 2018, alguien que no milite puede, y lo pongo entre comillas, digo, vamos a ver qué pasa, pero puede tener un plus en la competencia electoral, que le guste más a los electores, en vez de pensar, bueno, este candidato o candidata ha militado los últimos 25 años de partido. O sea, pertenece a la misma clase que el electorado considera desprestigiada. Aunque te voy a decir, precisamente por mi experiencia electoral, del otro lado, la presidencia municipal, la diputación local, la diputación federal y la gubernatura fueron de consulta abierta. ¿De dónde tienes que partir? Tienes que partir primero de los tuyos. Pero si ni siquiera tienes a los tuyos, pues ¿con qué vas a salir a la calle? Y por eso yo consideraba peligroso esta decisión que tomó el Consejo Político. Mecanismo. Ajá. Por eso no fui al Consejo Político y varios no fueron al Consejo Político porque no estuvieron de acuerdo. E inclusive algunos durante el Consejo Político, al momento de tocar ese tema, se salieron del Consejo Político para no aprobarlo. Porque tú tienes que partir de la base mínima que tienes. ¿Cuál es la base mínima que tienes? Los militantes. Te voy a poner el ejemplo de la elección del presidente Peña. El presidente Peña arranca con nuestros militantes. Nosotros teníamos en promedio más o menos 8 millones registrados, 6.600.000 certificados por el INE, pero el presidente tiene 19 millones de electores. ¿De dónde partió? De la base del que va a tocar la puerta y convencer al de al lado. Si el que va a tocar la puerta y va a convencer al de al lado dice, no quiere ser parte de sí, lo entiendo perfecto. No, yo te pido tu apoyo para alguien que no es del club. Pues hay una contradicción de fondo, claro. Por eso es que no entiendo por qué hacerlo en el Consejo Político cuando ya estaba reglamentado. Yo pensaría en este asunto de que frente a la ciudadanía, tal vez alguien que no haya militado puede tener un plus en la competencia. Probablemente la militancia, pero particularmente en el caso del secretario de Hacienda, pues ha estado en los últimos gobiernos del PRI, del PAN, y del PRI. En las decisiones, particularmente la gasolina, porque acabo de dar una batalla en la Cámara de Diputados respecto a la iniciativa firmada por tu bolsillo. Que la derrota su propio partido. Sí, claro, y por 2 votos. Hay que aclarar, en la Comisión de Hacienda perdimos 20-22 y en la Comisión de Presupuesto perdimos 23-16. Pero explícale al auditorio qué es lo que tú defendías, Ivonne. Nosotros presentamos en enero una iniciativa ciudadana para reducir el 50% del IEPS, que es el impuesto especial a las gasolinas, de tal manera que permitiera que regresara el precio de la gasolina y el diésel al precio de diciembre y no le pegara tanto al bolsillo de los mexicanos. He recorrido el país ya en 2 ocasiones, le he dado 2 vueltas al país y lo que he visto recurrentemente es productores que no pueden vender ya su producto, menos comida en las casas de las familias, menos posibilidades de jóvenes de ir a la escuela o inclusive muchos jóvenes ya dejando de ir a la escuela porque le pega directamente al bolsillo de las familias. Eso fue caótico porque primero logramos hacer la iniciativa ciudadana, juntamos 404.324 firmas, las avaló el INE, dijo que eran efectivas, que sí eran personas que habían sido consultadas. Presentaron la iniciativa. Lo que hace la mesa directiva lo turna a una comisión. La comisión hace lo que hace siempre, lo manda a la famosa congeladora. Y yo espero, en la congeladora son 45 días, después de los 45 días presento un juicio de protección de derechos políticos ante el tribunal, porque entonces, ¿para qué me da la Constitución la facultad de presentar una iniciativa ciudadana si no puedo ni siquiera ser votada en la comisión? El tribunal nos da la razón, le dice a la Cámara, tienes que discutir al Pleno, por cierto, que no ha pasado, cuando protesta la mesa directiva de la Cámara de Diputados, dice, prometo cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Y lo primero que hace la Cámara de Diputados es no escuchar una instrucción judicial. Claro. No escuchan al tribunal, le vuelvo a decir al tribunal, oye tribunal, pues en la no Cámara no hay nadie que te escuche, le requieren a la Cámara y eso obliga a que se discuta hace unos 2 días. Y perdemos por 2 votos en comisiones, pero no están cumpliendo el dictamen del tribunal, porque el tribunal lo que le dice a la Cámara, discute la iniciativa en el Pleno de la Cámara de Diputados, y esa no se ha discutido. Y aquí, vamos a esperar. Aquí hay que destacar también algo que también está pintando el punto en donde usted se encuentra, que es, vamos a decirlo, en la periferia del partido, porque usted presenta esta iniciativa ciudadana, pelea, abrazo partido para que se pueda llevar a discusión, y en la comisión, usted lo mencionaba, pierden por 2 votos. Hay que ahí desagregar los votos. ¿Quiénes? PRI y PAN, particularmente, además del Partido Verde. Es decir, el partido es decir, con Ivonne votó la oposición, votó toda. El PRD, Morena, PAN, PT, PAN.
PAN y... A ver, pero fíjate el problema. Ciudadano. Me parece interesantísimo. ¿Qué te dirás tú en las noches paradas frente al espejo? Porque tú eres priista de toda la vida, Ivonne. Sí. ¿Y hoy eres una priista incómoda? ¿Hoy eres una piedrita en el zapato para estos señores? Habría que preguntarles a ellos. Yo siempre he sido así, siempre defiendo lo que creo, lucho por lo que pienso, y hoy creo que el tema de la gasolina o el gasolinazo, como es conocido, lastima al bolsillo de las familias y hay donde apretar el cinturón en el caso del gasto del gobierno. Decían, ¿de dónde? Que la iniciativa no había pasado, la justificación del presidente de la Comisión de Hacienda y de Presupuesto, que no había pasado la iniciativa, no habían votado porque yo presenté la iniciativa, pero no dije de dónde habría que quitar ese recurso. No es mi obligación, pero bueno, les puedo decir, en transportación aérea y terrestre de funcionarios públicos, en financiamiento a partidos políticos. O sea, ya le piden a usted hacer los ajustes al presupuesto ahí, básicamente. Por eso digo, no es mi obligación, pero si quieren les digo dónde. O sea, solo en transportación aérea, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hay 7,000 millones. Habría que ver qué tanto es, por poner un ejemplo, ¿no? Porque hay en todas las dependencias tienen transportación aérea, transportación terrestre, compra de vehículos, que no necesariamente en este momento les sirve a los mexicanos. Publicidad de los programas de gobierno, el financiamiento a partidos políticos, a campañas electorales. Si le vas sumando, por supuesto que puedes encontrar los 100 y tantos mil millones, que pareciera que es un montón. ¿En qué momento Ivonne Ortega decide volverse rebelde? Siempre he sido. En el PAN hay unos rebeldes, ahora y resulta que en el PRI. Ha habido en el PRI en la historia, pero la historia del PRI condena a los rebeldes al exilio. Al exilio y al ostracismo. En mi caso siempre he sido rebelde. La presidencia municipal fue en contra del que era mi pariente, el gobernador, don Víctor Cervera, porque era yo su pariente precisamente. La diputación local fue en contra de él y compito con el hermanito del jefe del Estado Mayor de Cedillo, la diputación local, la cual también le gano. La Diputación Federal, compito con el que fue secretario de Hacienda, don Víctor, que también le gano. Y la gobernatura, compito con personajes nacionales. La convocatoria de la gobernatura, de hecho, tú cubriste esa elección, la convocatoria interna decía que no tenga cargo público. La única que tenía cargo público era yo, era senadora de la República. Tenía 56 días de haber llegado al Senado. Pedí licencia, me separé del cargo, fui a buscar la candidatura, gané la candidatura y gané la constitucional. Entonces, para mí no es nada nuevo ni novedoso esto que estoy viviendo. Jugar a las contras. ¿Qué es la diferencia? Obviamente el tamaño, ¿no? Es todo el país, son 114 millones de mexicanos, son 6.600.000 militantes afiliados, validados por el órgano electoral, porque son 8 millones los que registramos. Entonces, no es un reto menor. El futuro de esto no es... Ivonne se va a salir del PRI, va a renunciar al PRI. No, hombre, si lo hubiera hecho antes del 8 de octubre, hubiera registrado la candidatura ciudadana. Si yo si hubiera tenido los votos, ya los hubiera terminado de recabar los votos, pero hubiera hecho una... No, yo creo que para cambiar las cosas de fondo, si las quieres cambiar, cuando quieres cambiar algo, ¿por dónde empiezas? Por tu casa, ¿no? Mi casa es el PRI, por eso empiezo en el PRI. Sé que no es un tema sencillo, sé que no es un tema que cambie de la noche a la mañana, pero también sé que al igual que yo hay muchos militantes que piensan lo mismo. A ver, aquí quiero dividirla en dos partes, la reacción que pueda haber al interior del partido sobre esta actitud rebelde, contestataria que estamos viendo por parte de Ivonne Ortega ahí en el PRI. De la militancia me parece que puede haber aceptación precisamente por lo que usted está diciendo, de que está defendiendo el concepto de ser militante ante esta aparente rechazo, ¿no? Pero de la cúpula, ¿qué es lo que pasa cuando usted va al partido, cuando usted se los encuentra ahí en la asamblea, cuando usted se los encuentra a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, cuando se encuentra, no sé si a gente del gabinete, no sé si ha hablado con el presidente Peña Nieto? ¿Cómo la reciben? ¿Cómo platican con usted? Igual, lejos de lo que pudieran pensar, he ido a los consejos políticos, por supuesto que me llevo con los que están en el gabinete, por lo menos la mitad son amigos. En el caso, por ejemplo, del secretario de Gobernación, fuimos diputados federales, gobernadores, estuvimos en la campaña del presidente Peña. Esto no es un tema de amistad ni de afectos, es un tema de verdad, de entender que estamos en el siglo XXI y no podemos estar tomando decisiones del siglo pasado. Si seguimos tomando decisiones del siglo pasado, pues va a pasar lo que pasó en las 24 elecciones de sucesión. Sistemáticamente perdimos rentabilidad electoral, sea quien sea el candidato, ¿eh? O sea, eso es lo de menos. Inclusive, si los mecanismos no cambian y no se abre a la militancia, no se abre a la ciudadanía, hasta hoy los ciudadanos mantienen a los partidos, pero en las decisiones no podemos tener influencia. ¿Qué es lo que verdaderamente estamos haciendo? Y no estoy diciendo nada más Ivonne Ortega. En el frente, Moreno Valle, Silvano Aureoles lo están pidiendo igual, que sean consultas abiertas.
Lo que se tiene que cambiar, porque ya está agotado, es el sistema político mexicano y lograr que en la Ley General de Partidos hayan primarias en México, de tal manera que los partidos puedan consultarle a los ciudadanos, tengamos al mejor cuadro en la boleta y el que gane la primaria va a ser el mejor cuadro en la boleta. Si seguimos tomando estos métodos como método de decisión, pues el resultado va a ser igual. Pero fue el método del PRI de toda la vida. Es más, aquí acaba de estar hace algunas semanas tu colega, no sé si decir amigo, Enrique Ochoa, el presidente nacional del PRI. Tenemos visiones diferentes, pero las amistades no tienen que ver con eso. Y hablamos de este sentimiento hoy de los priistas que se sienten profundamente orgullosos y satisfechos en pleno siglo XXI de ir diciendo que el principal elector es el presidente de la República. Que para los que hemos estudiado el sistema político mexicano, pues no es ninguna novedad. El presidente priista decide al candidato del PRI desde hace muchos años. Hoy se habla de esta cosa. Dijo recientemente... Liturgia. Bueno, la liturgia. Y esta transpsicología donde el presidente entiende lo que piensa el partido y el partido entiende lo que piensa el presidente. En fin, una cosa bellísima. Pero el punto es, en esos 4 no está Ivonne Ortega. Tú vas a las contras. ¿Cuáles son las posibilidades reales? Y déjame aquí hacer una pausa, ir a mensaje y lo dejamos en la mesa para que hagamos un análisis objetivo. Es Ivonne Ortega en esta cruzada, escuche usted, al interior de su partido. Mensajes, volvemos. Mauricio Mejía tiene la información más oportuna para la sobremesa, cultura, espectáculos y deportes. Expreso Doble, lunes a viernes, primera emisión, 3:45 de la tarde. Segunda emisión, 6:45 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Estamos de regreso. Ivonne, muchas gracias. Bueno, a ver, posibilidades reales, porque tú haces tus cuentas, evidentemente. Lo que pasa es que, a diferencia de otros, tú sí tienes un músculo allá afuera de movilización de simpatizantes y afiliados. Hay otros, a lo mejor algunos de estos señores que son miembros del gabinete, que no tienen ese músculo. Y yo creo que ahí debe estar tu cálculo de, pues sí tengo con qué, o me equivoco. Claro, nunca he competido. Siempre me decían, ¿y el plan B? A ver, nunca tengo plan B, siempre tengo plan A. Y siempre ha salido. En este caso tengo el plan A. ¿Con quién quiero ir a la competencia? Quiero ir con el respaldo de los militantes. A partir de que sea emitida la convocatoria, pues pediré al Comité Directivo Nacional que en el consejo o el grupo, como le quieran llamar, que determine la convocatoria, haya un representante de mi parte para definir los métodos que se vayan a elegir. Y en la convocatoria buscar que sea lo más amplio posible dentro del mecanismo de asamblea de delegados, que pudieran ser hasta 73,000 militantes. Entonces, si hay 73,000 militantes votando, hay una verdadera posibilidad de poder lograr la candidatura. Si hay dados cargados, si se quieren hacer cuchupos, si hay cosas así, a eso sí no me voy a prestar. Cosas impensables en el PRI, diríamos, ¿no? Bueno, tan es así que no voy al Consejo Político y lo anuncio. Digo, no voy a ser parte de una sesión de trámite en donde ya se había tomado la decisión y no voy a ser parte de una simulación. Y se lo dije al presidente del partido, le dije, a ver, si vas a hacer esto, yo no voy a avalar esta condición. Y lo mismo haré en la convocatoria. Deduzco que tengo la autoridad moral para que en la convocatoria haya una persona
de mi equipo que estén definiendo. ¿Han dicho que sí? He estado en comunicación con la dirigencia para que haya todavía no está, o sea, tienen 30 días a partir del Consejo Político para poder emitir la convocatoria, o sea que tuvieran hasta el 21, o sea, todavía hay tiempo. Y a partir de emitir la convocatoria, pues la precampaña, que iniciará la primera o segunda semana de diciembre, los días que se puedan utilizar precampaña, y al 14 de febrero, que ya sería el registro. Si hay una condición en donde los militantes de verdad tengan una afinidad respecto a un candidato diferente a mí, la verdad es que tampoco estoy diciendo, oye, estoy empecinada en ser en contra de la militancia. Pero si la militancia cree que puedo ser un buen cuadro en la boleta, pues entonces con esa militancia es con la que vas a ganar la elección. Quiero retomar algo que planteaba hace unos minutos Leonardo, porque el PRI, si algo no maneja bien, es la indisciplina. El PRI es un partido estrictamente disciplinado, pero la hemos visto en las últimas semanas aquí ha estado en el Financiero Bloomberg, la hemos visto con Ulises Ruiz, con González Iñárritu, la hemos visto integrándose a este Bronx, que en este momento está luchando, está contestándole a la línea oficial. ¿No le ha llegado por ahí ningún mensaje de, amiga, ya vamos a dejarlo por la paz, ya bájale? No. Porque en el partido, en el PRI, no. Una cosa muy... un state. Primero creo que sabrían que no me lo pueden decir, me conocen, porque ¿Qué pasaría si se lo dicen? Ya me imagino, los va a mandar a volar con palabras... Saben qué es lo que va a pasar, por eso no me lo van a decir. Saben qué es lo que va a pasar, por eso no me lo van a decir. Porque la única diferencia de mi carrera es que todo lo que ahorita te permite hacer las redes sociales, hoy se hace público. Antes, cuando no había redes sociales, pues la verdad es que la batalla la dabas adentro. Y esto que ustedes están viendo ahorita público, por decirlo de alguna manera, lo he hecho permanentemente, pero adentro. Siendo secretaria general del PRI, siempre decía, abramos el proceso, a ver, si en el 16 hubiéramos abierto el proceso de las gubernaturas, otros hubieran sido los candidatos y otro hubiera sido el resultado. No me hicieron caso. ¿Hubo malos candidatos ahí, Ivonne? Hubieron malos momentos, porque eran buenos cuadros, pero no eran sus momentos. Y eran momentos claros, por ejemplo, Quintana Roo. Estaba más que decantado que los militantes y los ciudadanos querían a Carlos Joaquín como candidato. La cúpula decide otro personaje que no es un mal cuadro, pero que no era su momento. Y entonces Carlos Joaquín decide irse a otro partido. Inclusive le damos un candidato al PAN y al PRD y nos gana. Durango, por ejemplo, con Leti Herrera, ella no se va del partido y compite a la presidencia municipal de Gómez Palacio y gana 7-1 y le mete 44,000 votos de diferencia al candidato a gobernador, gubernatura que perdemos por 20,000 votos. O sea, si le hubiera sumado la mitad, 22,000, ganábamos por 2,000, pero ganábamos. Esto te habla que los militantes, o sea, ya se pueden unir las cabezas, pero ya no se unen los cuerpos. Y eso lo he venido diciendo desde el 2012, en las siguientes elecciones que hubieron, no nos han escuchado y hoy lo único diferente es que lo hago público, ¿no? Entonces, ya diciendo esta teoría de se pueden unir las cabezas, pero ya no sigue el cuerpo, ¿el dedazo ya no puede operar con el PRI actual? Probablemente lo puedan dar, sí lo pueden dar, o sea, candidato pueden hacer a quien quiera, que gane la elección, quién sabe, porque el militante te dice, ya no solo ya no estoy dispuesto a no acompañarte en un proceso electoral, sino inclusive estoy dispuesto a darte la espalda. Sinaloa con Maloba, claro, Puebla con Rafael Moreno Valle, todos ellos eran militantes nuestros, que estaba más que claro que eran los que debían haber sido los candidatos. Y Carlos Joaquín se debe haber llevado un segmento importante del Carlos Joaquín, claro. Y así ha sido durante la historia. Por eso tenemos que entender que ya estamos en el siglo XXI y que no podemos seguir tomando decisiones del siglo pasado. Aliados, Ivonne, buena parte de la liturgia priista es la construcción de aliados y respaldos. Tú te has concentrado mucho por tu amplia experiencia, a pesar de tu juventud, con militantes y segmentos de apoyo y construcción de grupos de ciudadanos en distintos estados de la República. Pero en la cúpula del partido, ¿hablas con Enrique Ochoa? Sí, claro. ¿Y con Emilio Gamboa? También. ¿Y con César Camacho? Sí, con todos. O sea, no... Mi posición disidente, por ejemplo, o rebelde, o como le quieran llamar, porque me han puesto muchas etiquetas ya, como le quieran llamar, no cierra la posibilidad de platicar con ellos. No estamos de acuerdo en las visiones, pero comentaba Madrazo, papá, don Carlos, unidad no es unanimidad. Y nosotros lo que tenemos que construir en la unidad no es una unidad. Ay, se me fue
Unanimidad, se me fue. Entonces, estas condiciones permiten que puedas platicar con todos los que has platicado siempre. Que no tengas la misma visión es una condición diferente. Y que trates de convencerlos, además de la visión que tienes, no es sencillo. ¿Quiénes están de la cúpula pensando igual que Ivonne Ortega? Hay muchos que los estoy cuidando porque si los llegaran a ver en este momento, probablemente... O sea, si los exhibes, los golpetean. Es correcto. Entonces, por eso la única que se ve, y más los que siempre hemos visto públicamente, pues estamos siendo parte de los que ya estamos acostumbrados a dar la cara. O sea, que hay unos ahí atrás de ti, pero que ahorita... En este momento vale la pena cuidar. No va a ser que nos aprieten. ¿No? Mejor que no los vean. ¿No? Un hombre ahí y Manlio Fabio. ¿Ha platicado con Manlio Fabio Beltrones? Porque también él está, o parece estar, al menos las señales que él ha estado enviando, no está muy contento con cómo van las cosas en el partido. Proceso. Claro, Manlio, fuimos diputados federales en la misma legislatura, él fue mi coordinador en el Senado, somos amigos, tengo muchos, en mi carrera la he hecho en muchas etapas del partido, en las etapas las más difíciles, en las que no teníamos gobiernos, en las que no teníamos gobierno de la República. Fui un diputado federal en la intermedia de Fox, o sea, eso me ha permitido ir generando vínculos y amistades en el PRI y también en otros partidos. Cuando fui al cumpleaños de Muñoz Ledo, por ejemplo, interpretaron, no, bueno, está anunciando porque fue a la izquierda. Yo soy de la parte izquierda del partido, esa es la verdad. Pero el hecho de que sea mi amigo Muñoz Ledo, porque coincidimos en alguna legislatura, no decía nada más que ir a felicitarlo por su cumpleaños. Pero en la política todo dice, no, está dando una señal, o por eso hoy viene de rojo. Si hubiera venido de azul, dice, no, fue a la silla roja y fue de azul. Ya está su futuro no se interprete. ¿Qué le dice Manlio Fabio? Manlio, pues con toda la experiencia que tiene, él, imagínate, a los 25 años era subsecretario de Gobernación con don Fernando Gutiérrez Barrios. Yo le he comentado a Manlio, me hubiera encantado tener una plática con don Fernando Gutiérrez Barrios. Generacionalmente no coincidimos, no tuve la oportunidad de conocerlo, pero Manlio tiene sus propias condiciones. Por ejemplo, coincidimos en el gobierno de coalición, que llevamos los dos, o sea, las dos corrientes, por decirlo de alguna manera, y otras más a la asamblea en el partido, porque el principal riesgo que hay en 2018 no es, independientemente si gana o pierde el PRI, quién es el candidato o la candidata, o quién gane la elección, es que al final va a llegar, si no cambian las condiciones en el país, con el 18, 20 o 22% del 50%, si sale a votar el 50%. Bueno, esa es la clave aquí, el asunto, los números y los porcentajes. Entonces coincidimos, por ejemplo, con Manlio en gobiernos de coalición, en donde tenemos que concentrarnos en un gobierno fuerte, independientemente de quién deciden los mexicanos gobierna este país, que haya un gobierno fuerte que pueda hacer cambios de fondo. ¿Cuáles son los cambios de fondo? El sistema político mexicano, que lo comentábamos hace un momento, la política económica la define en 82, del 82 aquí han pasado 35 años, 6 presidentes, 4 del PRI, 2 del PAN, ideologías diferentes, se supone, mismas políticas. Y no tengo que hacer una gran evaluación para decir la política económica no está funcionando. Tenemos un estancamiento de movilidad, no hay movilidad social desde el 82. Y esto te habla de que no está funcionando. Ni siquiera lo hemos evaluado, ni siquiera lo hemos discutido. Entonces no podemos saber qué es lo que sí funciona prácticamente, y qué es lo que no. Ortodoxia. Y la otra es la política social, que la aprueban en el 88. Del 88 aquí han pasado 29 años. 5 presidentes, 3 del PRI, 2 del PAN, ideologías diferentes, mismas políticas sociales. Por eso cuando se habla de populismo, digo, habría que buscar en el diccionario a ver. Estoy escuchando muy parecido a Andrés Manuel, Ivonne, porque este es el discurso que él sostiene, es decir, este modelo económico y esta política social ha fracasado durante las últimas 3 décadas. Pero independientemente de quien lo diga, la política social la aprueban en el 88, 29 años después le hemos metido como mexicanos casi 4 billones de pesos, 4 millones de millones de pesos. Y tenemos más pobres que de los que tenemos. Tenemos 2.300.000 más de cuando arrancó. No tengo que ser especialista en política social para decir, no está funcionando. ¿Tienes idea de cuántos programas hay sociales entre los municipales, estatales y federales que, por cierto, no están vinculados entre sí? Hace tiempo nos dieron la cifra, pero cuéntanos. Ya desayunaron. La cifra. Almorzaron, cenaron, les va a hacer mal lo que hayan comido. 5.491 programas sociales. Fiscalmente es insostenible y socialmente es imperdonable.
estamos pareciendo que estamos condenando que al que nace en una condición de pobreza tenga la condición de morir en pobreza. Esto, no sé quién lo diga, si lo dice López Obrador, y, bueno, pues en esas partes coincidimos, porque es la realidad que está viviendo el país. Si no se evalúan estas tres políticas, el sistema político mexicano, la política económica y la política social, bueno, quien llega a gobernar. Me parece fantástico el diagnóstico. ¿Hacia dónde cambiar? ¿Qué propone Ivonne Ortega? Nosotros estamos trabajando en el análisis que estamos haciendo, primero en la política económica, que la política económica tenga determinadas las vocaciones productivas de las regiones del país, de los estados y de las regiones de los estados. ¿Cómo recibe hoy dinero un estado? Por una fórmula que tiene que ver con población, que no tiene que ver con vocación productiva, y por tu capacidad de negociación personal o por tu acuerdo político, pero no por tu vocación productiva. Entonces estamos dando, y ahí voy a ventanear, no voy a decir el nombre, pero le dan un crédito a un yucateco importante de casi 500 millones de pesos para sembrar maíz en Yucatán. ¿Maíz en Yucatán? Una hectárea de maíz, qué bueno que fue en Yucatán, pero una hectárea de maíz en Yucatán con riego te da en promedio 6 toneladas. Una hectárea de maíz sin riego en Sinaloa, en Michoacán, en el Estado de México, te da 20 toneladas. ¿Dónde tendrías que sembrar maíz? Ese recurso que se otorgó para Yucatán, se lo pudieron haber dado a esa persona, si en lo particular la querían beneficiar, pero le tuvieron que haber dicho, oye, pero lo siembras en Sinaloa, o lo siembras en Michoacán, o lo siembras en el Estado de México, donde de manera natural se da. Claro. Hoy no estamos decidiendo de acuerdo a la vocación productiva. Ese es el primer tema que habría que meter a la política económica. Si no tenemos, estamos teniendo, por ejemplo, Oaxaca hoy tiene cerca de 8,000 y fracción alumnos en la normal superior. Cuando ya saben que van a generar 400 o 500 plazas al año, ¿y dónde vas a meter a los otros 7,000? ¿Y dónde van los demás? Claro. Si tienes definida la vocación productiva, reduces el espacio de normales superiores y abres ingenierías, por ejemplo, si es la vocación. Agronómicas, por ejemplo, o industriales. Exportamos de cada 10 televisores que se ven en el mundo, no sé cuántos exportamos en México. Sí, nada más que de cada producto que exportamos, importamos 8 productos. Entonces tendría que ser, de acuerdo a la vocación productiva, tener a los ingenieros industriales, mecatrónicos, en robótica, investigación mexicana, para que entonces digamos, lo que exportamos de México es fabricado en México, con investigación mexicana, con tecnología mexicana. Eso es lo que no se vio desde el 82. Entonces hoy estamos egresando gente que esfuerza para poder titular a un hijo, pero que al final de cuentas no va a tener trabajo. Una mensualidad en una universidad privada de prestigio está en promedio entre 20,000 pesos la mensualidad. Y un joven, si su papá no tiene una empresa en donde vaya a trabajar o tiene alguna relación en donde ya tenga garantizado tener un empleo arriba de lo que normalmente es, está condenado a ganar entre 6,500 y 7,000 pesos al mes porque no tiene experiencia, ni lo que pagaron sus papás por su mensualidad, cuando es una escuela privada. Si tenemos definidas las vocaciones, entonces vamos a tener la mano de obra calificada que necesitamos. Por poner un ejemplo, porque me llevaría todo el programa tratando de explicar. Claro. Pero ese es fundamental. Cambios en lo económico, en lo social, que reducir programas sociales. Reducirlos de golpe no, porque mucha gente se quedaría inclusive literalmente sin qué comer. Cobertura. Pero sí empezar a provocar, por ejemplo, si tú eres beneficiado de Prospera y recibes una cantidad de dinero por hijo, y evalúan al hijo, también hay que evaluar al papá y a la mamá, o a la mamá o al papá, como usted. Ahí habría que preguntar, ¿terminaste tu primaria? No, bueno, ¿quieres ser beneficiario? Tienes que estudiar la primaria, tienes que estudiar la secundaria. Ahora, ¿quieres una carrera técnica? ¿Quieres una licenciatura? De tal manera que mi programa social en donde yo estoy financiando como Estado a esta familia tenga un término. Y no es para siempre, no es para siempre. Toda la vida. Al momento en el que ya tienes una carrera, en que yo puedo encontrarte un trabajo, o quieres abrir una pequeña empresa, o ya tienes una carrera técnica. Alguien aquí mismo, hace algunos meses, otro priista destacado, propuso una iniciativa que me parece valiosísima. Hoy la tecnología permite mover fondos vía celular, vía móvil, ¿no es cierto? Claro. Puedes hacer transferencias, cambias, pagas, haces cosas. Para evitar este mercantilismo de los programas sociales y este usufructo que hacen muchísimos líderes de nivel medio y locales con los programas sociales,
cortar con toda esa burocracia enorme. Que por cierto se gasta más que lo que realmente llega. Y que el beneficio vaya directamente al beneficiado a través de su cuenta. Es decir, en vez de que se transfiera a la Secretaría del Estado tal y de ahí a la coordinación tal y de ahí al líder tal y toda esa escalera gigantesca, que el recurso vaya directamente al beneficiado. Me pareció extraordinario, sería una gran iniciativa, porque todo lo que nos gastamos en el aparato es a veces... Es más. Ah, bueno, ahí está. Es más, 65-35. 65 es brutal, burocracia, es 35 enorme. beneficios. Y luego te dicen, no, es que los programas sociales son electoreros. Ya ni eso nos pueden poner, porque en la última elección, la última elección que tuvimos, votó el 22% de los beneficiados de los programas. O sea, ya ni esa justificación pueden dar. Es que los programas sociales son electoreros. Ya ni electoreros son. Entonces sí tenemos que hacer un análisis. Yo te voy a poner mi ejemplo personal. Yo nací en una familia que era candidata a cualquiera de los programas, de esos 5.491 programas que hay. Nací en una familia pobre, en un pueblo pobre, tuve que dejar de ir a la escuela, éramos 3 hermanas y afortunadamente ningún programa social tocó la puerta de mi casa. ¿Qué hizo eso? Obligar a que sea la que decida, yo con mi esfuerzo, con mi talento y con mi dedicación, marcar mi destino en la vida. Si nosotros le vamos llevando una cantidad de dinero por hijo, una cantidad de dinero por si tienes un adulto sí, si estás en el campo, más si es madre soltera, sí, claro, más si estás en el campo, más si el televisor, entonces ¿para qué trabajo? Para mi celular, si quiero tener celular, y si no quiero tener celular, no tengo que trabajar. Sí, porque todo lo demás me lo dan. Aquí terminar ya, o en algún momento como se pueda, con el concepto, el modelo solidaridad, prospera, oportunidades, desarrolla. No sé cuál es el nombre que ahora tiene, creo que... El que tenga, le cambian el nombre, pero no le cambian el espíritu. El espíritu es el mismo. Hay que cambiarlo y darle la oportunidad de que el Estado genere las condiciones para que puedan tener un piso parejo de partida. Cuando tú discutes esto al interior de tu partido... No, bueno, ¿para Sí. qué te cuento? Porque pues contradice las tesis y las premisas sobre las que el PRI ha gobernado. Y lo que fundamentalmente dicen es que hay que cuidar la macroeconomía, porque la macroeconomía, sí, cierto, hay que cuidar la macroeconomía, el prestigio internacional, las inversiones, Todo eso, las sí. calificadoras, etcétera. Las grado de calificación. Pero todo. la macroeconomía tiene que venir acompañada de la microeconomía de las familias. Bueno, es que esto es, cuando uno ve las cifras de inversión extranjera, ahora que en el Financiero revisamos esto continuamente, ¿no? Es decir, la cantidad de miles de millones de dólares que se han invertido en este país de los 90s para acá, ¿no? Y tal vez somos el líder en América Latina, incluso por encima de Brasil, etcétera. Y no resolvemos el problema económico de fondo, es decir, Porque el dinero seguimos no se teniendo queda. pobreza, seguimos teniendo unos niveles de inequidad terrible, no hemos resuelto eso. Porque el dinero no se queda. La inversión extranjera, por ejemplo, las principales... No, la directa, la que crea empleo, la que viene y hace una planta y hace una fábrica, Sí, claro, esa pero- sí crea beneficios. Sí, claro, pero ¿qué empleos genera? Genera, y esa es culpa del Estado, porque genera empleos de 1, 2 o 3 salarios mínimos. Arriba de 3 salarios mínimos tienen que traer, por eso México por se ha vuelto, mano de obra la capacitada. Ciudad de México se ha vuelto cosmopolita. Aquí hay africanos, haitianos, españoles, de todos coreanos, lados, sí. porque la mano de obra calificada, como no la generamos nosotros, la tienen que traen. traer de Claro, fuera. nosotros tenemos Al de 3 a la mano salarios. de obra barata, pero al jefe de piso o al manager o al jefe de taller, esos no son nuestros. Entonces, a tu modelo educativo, porque ahora la discusión de la reforma educativa, el modelo educativo, Sí. esta discusión no tiene sentido si no tienes definida la vocación. Si tienes definida la vocación, ya sabes que en Michoacán lo que necesitas son ingenierías agronómicas y técnicas agropecuarias. No necesitas robótica y en Querétaro, en Aguascalientes, sí necesitas robótica, aeroespacial, industrial. Entonces tienes la mano de obra calificada y tendrás a los salarios bien pagados. Los jóvenes no se irán del campo porque entonces su mano de obra será bien pagada. Déjanos hacer una pausa porque si no se nos va el tiempo. Mensajes y regresamos enseguida. ¿Quién ganó y quién perdió en la jornada de negocios?
Susana Sáenz tiene los nombres, datos y hechos tal como son. Ganadores y perdedores con Susana Sáenz. Lunes a viernes, 4 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Estamos de regreso con Ivonne Ortega. No sé si vas a ser la piedrita en el zapato de varios en este proceso electoral. Pienso en el líder de tu partido, pienso, bueno, competir con otros candidatos, pues habrá competencia y ojalá y sea abierta y equitativa y el proceso lo permita. Pero me pregunto en si los códigos y la liturgia priista lo va a permitir. Me parece que la militancia y muchos de los que pueden ser llamados de la cúpula están viendo esta condición en el partido. Si queremos que la gente se mantenga con nosotros en el partido, tenemos que hacer cosas diferentes. Si no queremos que nos den o mantengan su confianza, pues entonces sigamos haciendo las cosas iguales. Einstein decía, ¿no? Si haces las cosas iguales, pues vas a tener resultados iguales. El mismo resultado. ¿No? Hace unos minutos platicaba, usted planteaba lo que ocurrió en Quintana Roo, por ejemplo, o lo que ha ocurrido en otros estados, cuando sale un candidato priista que finalmente no es, tiene las mejores condiciones, pero la cúpula decide por alguien más, se va a la oposición, gana. Caso Quintana Roo. Si en este proceso interno que se avecina, al final la decisión termina siendo cupular, unipersonal, de dedazo, ¿se puede fracturar el partido? Claro, por supuesto. Eso es lo que tienen que tener con claridad a los que les está tocando tomar las decisiones en este momento. Y no estoy diciendo necesariamente en el caso de Ivonne Ortega, sino la lectura que le vas a dar a los militantes. Me parece que en este momento están en la franja más débil, por decirlo de alguna manera, de si me mantengo dentro del partido o ya no estoy en el partido, por las propias condiciones que se ha vivido, del costo de ser gobierno, las condiciones, bueno, hoy mismo las condiciones que están viviendo en los temas de procuración de justicia. No tenemos procurador que renunció con un encargado en la PGR, no tenemos al fiscal anticorrupción nombrado, no tenemos, está destituido el de la FEPADE por el encargado de la PGR. Esto que están viendo los mexicanos y que les indigna, también lo están viendo los militantes. Y también son mexicanos. Entonces estamos en una rayita, y te lo digo porque ya recorrí el país, y cuando te digo recorrí el país, no fui a un evento que me armaron, voy y me meto al mercado, me meto a la alcantarilla, platico con la gente y también platico con los militantes. Entonces los militantes están en la rayita de estar, voy a seguir respaldando estas cosas, o ya mejor, en el mejor de los casos ya no participo, o en el peor de los casos decido dar el brinco hacia alguna otra parte. En tu escenario, Ivonne, está, si los caminos no lo permiten, digo, ya no alcanzó el tiempo para que registraras una independiente. Pero nunca quise serlo. Nunca quisiste. No, tenía clarito que el 8 de octubre era el último día para... Correcto. Y le dio una semana más el órgano electoral, pero tenía clarito que candidata independiente no quería ser. O sea, es por dentro y solo por dentro. Y hay que dar la batalla. Yo creo que cuando tú quieres cambiar las cosas, por ejemplo, cuando fui presidenta municipal, si quería que la calle estuviera limpia, la primera calle que estaba limpia era la de mi casa, y limpiada por mí. Entonces, mi casa es el PRI, por eso estoy dando la batalla en el partido. Tendría que pasar algo muy rudo, que te diga algo absurdo como esto, de que la convocatoria diga que no sea mujer, algo muy complejo para que yo tomara una decisión diferente. Si no, pues voy a seguir dando la batalla y me van a sufrir, tengo 44 años, me van a sufrir por mucho tiempo. Otros partidos están en, o hablemos de los contendientes, porque ahí hay un frente que como que actúa de forma unificada, pero no acaba de concretarse muy bien. ¿Cómo ves a ese contendiente para el 2018? Habría que esperar primero cómo van a procesar la elección, quién va a ser el candidato, porque la candidata ya es independiente de los que estaban en el frente,
Ya se separó. ¿Y qué pasa con eso? Con solo esa salida de Margarita mueve las condiciones del frente. Habría que ver quién va a quedar como candidato, cuál es el procedimiento y qué tan de acuerdo están los que están participando en el frente. De ahí yo diría inclusive la propia sobrevivencia del frente, ¿no? Ahí tendría que tener esa definición. Y depende de cómo llegue, entonces serán las condiciones de rentabilidad que puedan tener. Me parece, mi abuelo decía, en política 2 y 2 no son 4 ni 22. Me parece que en este escenario, más que nunca el dicho del abuelo está exacto, 2 y 2 no son 4 ni 22. Cada día pasa algo diferente que mueble el ajedrez político y mientras no hayan candidatos definidos, pues no pudiéramos decir cómo va a quedar, ¿no? La ventaja de Andrés Manuel, estos puntos de mucha... de puntero que lleva en todas las encuestas, como si nadie pudiera alcanzarlo. Hay gente que se atreve hoy a decir que es una victoria garantizada. Yo creo que nadie se puede confiar. Esta elección ni está ganada ni está perdida por nadie. La encuesta no es la fotografía de la boleta electoral y eso hay que tenerlo muy claro. En mi caso, que he competido muchas veces, te queda muy claro que no coincide nunca la encuesta con la boleta electoral. Pero voy a poner el caso más claro. Estados Unidos, para no poner un ejemplo de México, Estados Unidos, las encuestadoras del mundo, hasta las 4 de la tarde daban como ganadora a Hillary Clinton. Sí, como hasta las 2. Y a las 6 de la tarde había ganado Donald Trump. Estamos tratando de predecir con encuestas lo que va a pasar en julio. O sea, sí, todavía falta mucho por desdoblarse, ¿no? ¿El riesgo de una fractura es real? ¿El riesgo de que tú acabes no estando de acuerdo porque el proceso no se abre, porque no estás considerada? ¿Qué decisión está en el horizonte de Ivonne Ortega? En este momento ni siquiera pienso en esa etapa. En este momento estoy concentrada en juntar a la militancia que tiene que acompañarme o que quiero que me acompañe al proceso para llegar de manera fuerte a la contienda interna. Cuando decidieron que sea por asamblea de delegados, le dije, a ver, póngale como quieran, de todas maneras voy a competir. ¿Y por qué lo hago con esta seguridad? Porque sé que traigo un respaldo de la militancia, entonces voy a entrar a esa parte y veremos cuáles serán las condiciones. Si hay unas condiciones de piso parejo, de total equidad, de no estar viendo sectores, organizaciones o algunos líderes en lo personal tratando de presionar a la gente para que no participe o no sea parte de este proyecto, pues bueno, también tomaré mi decisión porque también la paciencia tiene un límite, ¿no? ¿El diálogo con el presidente de la República? La última vez. Con el presidente platiqué antes de que saliera con la iniciativa Ciudadana Firma por tu Bolsillo, porque era un tema que pues, impactaba directamente a la ley de ingresos, a lo que tenía de ingreso el Estado. Le platiqué de mi aspiración, pues, como lo hago, ¿no? Le platiqué de mi aspiración, no le fui a preguntar si estaba de acuerdo o no. Y él me conoce, él sabe que cuando tomo la decisión lo hago. Y a partir de ahí he tenido comunicación con él en algunos temas en particular vía telefónica, pero no lo he visto en lo personal. Pero falta el detalle, ¿qué fue lo que le dijo cuando le platicó de su aspiración? Mucha suerte, tenía derecho. No, me dijo, tienes derecho, o sea, tienes una carrera en la que respalda tu aspiración. Ahora, imaginemos un debate en el que estén los 4 tapados, no sé si podamos utilizar la palabra. Aspirantes. Usted ya se está viendo ahí, se está viendo debatiendo con ellos, se está viendo realmente una situación en la que podría darle la vuelta verbalmente, ganarles, aplastarlos en un debate. O sea, me la imagino usted ahí peleando con ellos. Me encantaría que pueda haber un debate, y no por mí, sino por los militantes, que son los que van a elegir, pero la sociedad, porque si es pública, pues tiene la oportunidad de evaluar respecto a uno u otro de los que están compitiendo. Pregunto, ¿qué opina de Pepe Narro? Para los 4, en lo particular. Pero vamos a lo particular. ¿Qué opina de Pepe Narro? En lo particular, Pepe Narro, yo tengo una relación afectiva con él. Él era rector de la UNAM cuando era gobernador. Hicimos muchas cosas, por cierto, en el Parque Científico y Tecnológico, de acuerdo al desarrollo que se está haciendo, y me ha permitido brindar una amistad. Me parece que es un extraordinario cuadro del partido, que inclusive tiene los mismos años que yo, pero de militante. Sí. Él empezó a militar en el 73. Osorio Chong. Fue mi compañero diputado federal, gobernador. Es una persona que ha aprendido a tomar decisiones desde cuando pides el voto, que es una decisión diferente cuando no lo has pedido, ¿no? Aurelio Nuño. Me parece que está trabajando en la parte, él mismo lo ha dicho, estoy concentrado en la reforma educativa. No comparto varias de las cosas de la reforma educativa, pero me parece que él está haciendo la parte que le corresponde y la está haciendo bien. Y al final, Mid. También, o sea, no es un tema personal. Si cualquiera de ellos le diera una interpretación mejor que yo a la militancia, yo la estaría respetando.
Vamos a ver en los debates, yo creo. Se nos va a acabar el tiempo, Ivonne, y no quisiera que despidiéramos el programa antes de hacer esta reflexión. Tú mencionabas ahorita, y lo hemos leído mucho, la ruptura de Margarita con el PAN va a tener un costo en las urnas eventualmente. Es decir, Margarita se va, hará su trabajo para reunir sus firmas, veremos cómo le va. Y si llega a la boleta, como todo parece indicar, algún segmento, no sé de qué dimensión del PAN, apoyará a Margarita por su arraigo azul de muchos años. Claro, y la propia estructura que fueron generando, recordemos que su esposo fue presidente, entonces, pues como la quieras, tienen una estructura que sí la tienen, parte claro. En el caso del PRI y tu caso en particular, la historia nos dice, me remonto al caso del 2006 con Roberto Madrazo, otros, es decir, unos momentos donde el PRI se parte, se divide, decide no apoyar a su candidato porque no le gusta o hace huelga de brazos caídos y voltea con su preferencia a otro lado. Y nos vamos a tercer lugar. ¿Y tú presentas esa alternativa en el escenario del 18? Al contrario, lo que a mí me gustaría es que el PRI pudiera llegar lo más cohesionado posible a la elección del 2018 para que pueda tener rentabilidad, porque estamos hablando de la presidencia de la República, pero se compiten 1.548 ayuntamientos, 822 diputaciones locales, 500 la más grande de la historia, 3,000 y pico de cargos. Senadores, 8 estados de gobernatura, la jefatura de gobierno, las 16 delegaciones de la Ciudad de México. Entonces, no es una elección menor. La presidencia de la República es la que llama la atención, pero todos los cargos cuentan. A ver, la presidencia municipal de Naucalpan, de Catepec, de cualquiera de los municipios del Estado de México pesan más que inclusive Campeche y Quintana Roo. ¿Por qué ahorita? Porque eres una mujer muy joven y es decir, bueno, ahorita a lo mejor las condiciones no se acomodaron, puedo esperarme a otro momento y volver a la Cámara o hacer más cosas. ¿Por qué en este momento? Porque yo siempre he tomado las decisiones en los momentos personales que considero de mi vida. Considero que este es el mejor momento. Tengo 44 años, toda la experiencia que me ha dado la vida de gobierno, de empresa, ahora de mamá. Soy mamá soltera, tengo las condiciones que me permitan entender al México que se está viviendo, y una de las cosas que han pasado, cuando más complejo es para el PRI la competencia, es cuando me da la oportunidad de poder llegar precisamente por la complejidad y de regresarle la rentabilidad electoral a mi partido. Por eso es que la busco en este momento, pero tengo 44 años. O sea, lo que menos tengo es prisa, no tengo ningún problema. Conclusiones, por favor. Ojalá la veamos ahí en lo que termine siendo el proceso, si sea un debate, si sea una pasarela, lo que sea, ojalá la veamos ahí porque va a ser muy interesante. Va a ser muy interesante que la piedrita en el zapato esté ahí y se convierta quizás ahí en un piedrón más grande. Vamos a ver qué pasa. A lo mejor no es una piedrita. Bueno, Ivonne, pues estaremos muy pendientes. Me llama mucho la atención porque tú eres una priista que se sabe al partido por arriba y por abajo. Y sabes qué camina y qué no camina, ¿no? Y que te avientes esta cruzada literalmente para darle la vuelta me parece interesantísimo. En unos momentos donde el PRI, a lo mejor el PRI de oposición de la década pasada, el PRI bajo gobiernos panistas, que tuvo los avatares que tuvo, a lo mejor habría más posibilidades. Pero yo lo veo, el PRI piramidal, donde decide el número uno y se permea esta decisión hacia abajo, a las fuerzas vivas. En fin, hasta ese lenguaje tendríamos que retomar, citar a don Fidel y todas esas cosas del pasado. Y tú decides darle la vuelta. Me parece un desafío enorme. Vamos a ver cómo sale. Siempre ha sido así en mi vida, de verdad siempre ha sido así, de complejo, de rudo, de complicado. Esto que tú me estás comentando, me lo han comentado comentaristas locales, municipales, y siempre me ha tocado abrir esa condición. Oh, sí, bueno, le jugaste las contras a don Víctor Cervera Pacheco, Casi que era, a nadie. pues era el amo de la tierra y le ganaste. 2. La presidencia municipal, la diputación Nunca local. nos contaste si te ganaste. Sí, por supuesto. Y él mío, después de que te el gobernador. Después, bueno, vamos a ver. Ivonne Ortega, muchas gracias. Al contrario, gracias a usted. Éxito. Y ya no hablamos de tiempos, pero lo que vas a hacer es esperar a la convocatoria, a que se venga la convocatoria, que estará prevista para noviembre. A más tardar el 21 de noviembre. Y ahí vendrá el proceso, precampaña en diciembre y registro hasta febrero. Semana de diciembre, ¿no es cierto? Y precampaña y registro a febrero, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Muy bien. Valentina. Víctor Hugo, muchas gracias. Don Leo.
Gracias a usted por la gentileza de su atención. Esto es La Silla Roja. Gracias por su compañía. En punto